En el nombre del Padre, ya del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos habíamos quedado ayer en el momento de la predicación de Santo Domingo. Cuando fue declarada una cruzada, la famosa cruzada de Domingo, que la decreta el Papa Inocencio III en el año 1209 y como consecuencia muchas causas unidas, problema social, problema religioso sobre todo, pero también problema de todo tipo, incluso político. Y ciertamente lo que desencadenó la declaración de la cruzada fue la muerte, el asesinato del legado papal, Pedro de Castelnau. Fue naturalmente un asesinato que nadie lo reivindicó, pero le atribuían por lo menos una cierta autoría intelectual quizás al conde de Tolosa, que protegía tanto a los cátaros y todo lo que significaba aquel problema de los cátaros, que también estaba mezclado con ambiciones de tipo político, de tipo social, de integración de terrenos, de territorios dentro del condado de Tolosa. En ese tiempo en que se desarrolló la cruzada, que empieza en 1209 y va a durar bastantes años, Santo Domingo, como asegura Jordán de Sajonia, que escribe después de haber recopilado mucha documentación, después de haber hecho una investigación, lo dice él mismo en el prólogo del libro, después de informarse bien y después de estar seguro de que lo que escribía tenía un fundamento en la realidad, Jordán de Sajonia dice que Santo Domingo continuó como predicador asiduo de la palabra de Dios. Los testigos del proceso de canonización, que yo creo que lo hemos indicado, pero lo podemos recordar ahora de nuevo, el proceso de canonización de Santo Domingo es el primero que se ha conservado de todos los procesos de canonización hechos en la historia de la Iglesia. Para aclararlo bien, podemos afirmar que antes de la canonización de Santo Domingo hicieron algunos otros procesos, pero de esos procesos no se han conservado las actas. Sin embargo, las actas del proceso de Santo Domingo se han conservado y para nosotros constituyen un documento extraordinariamente valioso para todos los tiempos. El proceso de canonización de Santo Domingo tuvo dos partes, una en Bolonia y la otra en el Languedoc. En Bolonia testificaron únicamente 9 frailes, muy cercanos, muy conocedores de Santo Domingo, pero en el Languedoc siguieron otro sistema y testificaron más de 300 personas. Aunque las actas son más breves, las del sur de Francia, las del Languedoc, porque cuando una persona había testificado, leían esa testificación al testigo siguiente y si estaba de acuerdo, pues no añadía ya nada, y así van pasando las docenas de testigos. Pero bien, estos testigos de Languedoc afirmarán los 300, podemos afirmar, y explícitamente más de 4, pero todos los otros ratificaron, que Santo Domingo era amante de la fe y de la paz. La fe significaba la predicación del Evangelio en medio de un mundo que prácticamente lo había perdido, aunque consideraba que lo mantenía, y lo mantenía en todo su vigor, eso es lo que pensaban los cátaros. Y la paz, pues naturalmente buscar la concordia entre las personas consigo mismas, las personas en familia, las familias con otras familias, los territorios con sus señores. Santo Domingo fue un apóstol de la paz. Esto mismo dirán de San Francisco Coll después en el siglo XIX. Recordamos aquella expresión del obispo: Dios nos dé muchos hombres apostólicos
como el padre Coll, y recuperaremos la paz que tanto necesitamos. Pues los 300 testigos, así lo podemos afirmar, ratificaron que Santo Domingo fue un amante de la fe y de la paz, de la fe católica, de la doctrina en su vertiente dogmática, en su proyección moral, y de la paz, que es la tranquilidad del orden, así lo definían ya los filósofos griegos, en concreto Aristóteles, que ya es muy utilizado en este tiempo, incluso antes de San Alberto Magno y de Santo Tomás, ya es muy utilizado en la teología que se va elaborando a partir del siglo XII en Europa. Y desde luego los dominicos de primera hora ya utilizan mucho a Aristóteles. No dicen nunca que Santo Domingo fuera amigo del negotium Christi. Así traducido literalmente sería el negocio de Cristo. Pero el negocio de Cristo no era otra cosa que la cruzada. Ninguno de los testigos dice que Santo Domingo fuera amante de la cruzada, sino que fue amante de la fe y de la paz, y Jordán todavía lo explicitará más. Permaneció durante la época de la cruzada, no animando a los ejércitos, ni mucho menos, sino como predicador asiduo de la palabra de Dios. En este tiempo se relacionó particularmente con los dos obispos cercanos de Tolosa y de Carcasona. A él mismo quisieron hacerle obispo. Esto es absolutamente seguro. También lo dicen los testigos del proceso de canonización. Decían que había sido elegido y promovía esa elección el arzobispo de Oj. Había sido elegido para la diócesis de Cuserán, lo repetirán otros testigos. Cuserán era una pequeña ciudad con diócesis que estaba al lado de los Pirineos, en la zona límite entre la actual Francia y España, en el valle del Ariège, que es uno de los ríos pues, cercanos, para entendernos, cercanos a Lourdes, por aquella zona. Quien será más explícito en este asunto, quien fue más explícito, fue el abad del monasterio de San Pablo de Narbona, que decía que Santo Domingo tenía una sed ardentísima de la salvación de las almas, amante en grado sumo de todas las personas y ferviente en la predicación hasta el punto de que de día y de noche, en las iglesias y en las casas, está hablando un testigo después de hacer juramento, en las iglesias y en las casas, en los campos y por los caminos, y en todas partes quería predicar y exhortaba a los hermanos para que predicaran la palabra del Señor y que no hablaran a no ser de Dios. Dijo también que rehusó el obispado de Cuserán, esa pequeña población cercana a los Pirineos, y no quiso presidir aquella iglesia aun cuando había sido elegido como pastor y prelado. Dijo también que nunca había visto a un hombre tan humilde bajo todos los aspectos, ni con menos aprecio de la gloria del mundo y de todas aquellas cosas concernientes a lo temporal. Consolaba paternalmente a los hermanos, añadía este abad del monasterio de San Pablo de Narbona, y los sostenía de modo admirable en sus enfermedades. Dijo también que cuando advertía que algunos pasaban por momentos de tribulación, los exhortaba a la paciencia y cuando estaba a su alcance, los consolaba. También se asegura que fue elegido obispo de Béziers, y uno de estos testigos, que se llamaba Raimundo Sonzana, asegura que le oyeron decir a Santo Domingo que antes tomaría su bastón y huiría de noche que aceptara el episcopado u otra dignidad.
Un testigo del proceso de Bolonia, que se llamó Juan de España, que también procedía de la zona de los Pirineos, dijo que por 2 veces o 3 había sido elegido obispo y renunció siempre, prefiriendo vivir con sus frailes en pobreza a tener un episcopado. Interrogado cómo lo sabe, respondió: porque esto no solo era voz común en aquel tiempo entre los frailes, sino entre todos los demás, laicos y clérigos. Preguntado por qué obispados había sido elegido, respondió: ¿o para qué obispados? Para los de Béziers y Comminges, dice él. En realidad es que Couserans pertenece a Comminges, no andaba equivocado. Interrogado acerca de cuándo se enteró de esto, respondió: antes de entrar en la orden de predicadores. Y lo redondeará todavía Jordán de Sajonia, al que llamábamos primer evangelista nuestro, primer biógrafo de Santo Domingo, de todas. Por esto, cuando una vez fue elegido obispo de Couserans, dice el beato Jordán, no consintió en modo alguno, contestando que antes dejaría esta tierra, es decir, la del sur de Francia, que diera su conformidad para cualquier elección que hicieran de él. Preguntado en una ocasión por qué no prefería vivir en Tolosa en lugar de Carcasona, respondió: porque en Tolosa me encuentro muchos que me honran, y en Carcasona, por el contrario, me contradicen. Se relacionó, decíamos, en este tiempo con el obispo Fulco de Tolosa, que había sido elegido pues pocos meses antes de empezar a predicar Diego de Acebes y Domingo en aquella zona. Enseguida ellos se pusieron en contacto con Fulco de Toulouse, de Tolosa, que era un cisterciense. Previamente había sido un mercader, su padre lo había preparado para ese oficio. Su padre procedía de la zona de Génova, en Italia, y en la ciudad de Marsella pues tenía un importante negocio que lo llevó en primer lugar cuando era muy joven, Fulco. Después contrajo matrimonio, falleció su esposa, entró en el monasterio cisterciense de Turonet, y siendo abad de aquel monasterio en el sur de Francia, lo nombraron obispo de Tolosa. Y él mismo dirá que cuando entra en la diócesis se encuentra una diócesis muerta, una diócesis arruinada en lo espiritual y en lo temporal. Y lo que era más grave, sin posibilidades de remontarla. Ciertamente el Señor, en su providencia, le mostró unas posibilidades para remontarla, no en lo material directamente, pero sí en lo espiritual. En esas 2 personas con las que conecta de inmediato, Diego de Acebes y Domingo, y a Domingo lo acompañará siempre. Será decisivo Fulco de Tolosa para la vida de Santo Domingo en el sur de Francia y también para la Orden de Santo Domingo, para ayudar a Santo Domingo no solo a clarificarse, sino también a conducir hacia adelante aquel proyecto que Santo Domingo iba discurriendo, que el Espíritu de Dios le confiaba iniciar en la Iglesia. Fulco tenía un temple muy especial, rodeado de cátaros en la ciudad del conde de Tolosa, animador de cátaros. En un momento determinado, el conde de Tolosa le envió a un caballero para conminarle a que dejara de inmediato la ciudad. Y él con toda valentía le contestó al caballero para que se lo transmitiera al conde Raimundo de Tolosa, Raimundo VI. Le dijo que contestara al conde que no había recibido el episcopado de él, que tampoco lo había ordenado obispo él y que no lo habían ordenado a causa de él, es decir, porque él hubiera hecho sus trámites para que lo hicieran obispo.
y literalmente le dijo al caballero que venga si quiere, el conde de Tolosa, que estoy dispuesto a ser traspasado por la espada. Yo le esperaré sin armas y confío que recibiré la corona sin temor a lo que pueda hacerme un hombre. Este era Fulco. El otro obispo con el que se relaciona Santo Domingo es de la diócesis vecina de Carcasona, esa ciudad tan fortificada que sigue estando fortificada y conservada su identidad de ciudad medieval con todo cuidado y visitada por millones de personas, indudablemente. Pues el otro obispo es Guido de Vaudécernay, que era tío del gran cronista Pedro de Vaudécernay, que escribió sobre la guerra o la historia de los albigenses. De Guido dice su sobrino lo siguiente, en esa historia de los albigenses, de Guido, obispo de Carcasona. En aquel tiempo, el venerable abad, todavía no lo habían hecho obispo, varón prudente y bueno que abrazaba con admirable afecto el negotium Christi, aquí está, el negocio de Cristo, la causa de Cristo, en otras palabras, la cruzada. Por lo tanto, Guido era una persona muy favorable a predicar la cruzada y animar a los cruzados directamente, a meterse entre los soldados para animarles a la guerra, cosa que Santo Domingo rehuía por completo. No se tiene ninguna noticia de que Santo Domingo se mezclara ni con una parte ni con la otra, sino con las dos a predicar el Evangelio, continuar asiduo predicador de la palabra de Dios. Pues este Guido de Vaudécernay llegó de Francia a Carcasona para confortar a los nuestros, se entiende, a los católicos cruzados que defendían Carcasona, que estaban entonces muy deprimidos, sigue diciendo el cronista. Amaba, como hemos dicho tan ardientemente, el negotium Christi, la causa de Cristo, que desde el comienzo recorrió Francia predicando la cruzada. Aquellos que estaban en la ciudad de Carcasona se hallaban de tal modo turbados y temerosos, los católicos, que casi desesperando por completo, entre ellos no estaba Santo Domingo, no pensaban en otra cosa que en fugarse. Estaban rodeados por todas partes por infinitos y fortísimos enemigos, pero este hombre, Guido de Vaudécernay, este hombre de virtud, confiando en aquel que con la tentación da el remedio, mitigaba los miedos y depresiones de los sitiados con sus santos consejos. Hecho pasado el tiempo, Guido de Vaudécernay, obispo de Carcasona, parece que continuó sobre todo como animador de los cruzados. El caso es que, teniendo que ausentarse de la diócesis, y esta parece que fue la razón, su implicación en la guerra de cruzada, teniendo que ausentarse de la diócesis de Carcasona apenas hecho obispo, encargó la dirección de la diócesis a Santo Domingo. Y Santo Domingo vivirá en Carcasona desde enero de 1213 hasta junio de 1214. Por lo tanto, año y medio, digamos, en términos redondos, en términos generales, año y medio viviendo en Carcasona, en medio de una población eminentemente cátara, deprimida, depauperada por la guerra, pero llegando a todos, entrando en contacto con todos, predicando a todos y predicando sobre todo una famosa cuaresma, de la cual han dejado constancia para todos los miles y miles de visitantes que entran en la Catedral de San Nazario de Carcasona. Allí está una lápida con el escudo dominicano y una inscripción que dice: Domingo en 1213 predicó la cuaresma en esta Catedral de San Nazario
de Carcasona. La predicó, desde luego, con entusiasmo, como lo hacía todo Santo Domingo. La predicó desde las fuentes de la revelación, trató de clarificar el Evangelio ante aquellos auditores que podían ser a veces también penitencia muy intensa, y dio consistencia, que hacía siempre Santo Domingo, lo anticipábamos ayer, pues comiendo durante toda la Cuaresma a pan y agua, alimentándose a pan y agua. Terminó su compromiso de estar al frente de la diócesis de Carcasona para lo espiritual en junio de 1214. Y parece que Santo Domingo, en todas aquellas largas meditaciones que había tenido en Carcasona, tenía un proyecto ya para realizar de inmediato. Santo Domingo meditaba mucho las cosas. Santo Domingo no se decidía de manera precipitada en nada. Santo Domingo llevaba mucho tiempo meditando acerca de las soluciones, porque soluciones tenía que haberlas. La providencia de Dios va guiando la historia de la humanidad. Estaba convencido de ello, lo había estudiado en la famosa obra de San Agustín, La ciudad de Dios. Hay una fuerza impresionante que lleva adelante la marcha de la historia, que es la providencia de Dios. Después está la libertad de los seres humanos, que ya vemos cómo andaba la libertad de los seres humanos por aquella zona, y ahora más todavía complicada por la guerra. Pero Santo Domingo sabía perfectamente que Dios tiene siempre caminos de salida. Y apenas dejó Carcasona, Santo Domingo se dirigió para vivir de una manera más o menos estable, siempre saliendo a predicar, teniendo mucho cuidado también de la fundación de Prulla. Santo Domingo iba a vivir de manera más o menos estable, decíamos, en la ciudad de Tolosa. En la ciudad de Tolosa, y al principio viviendo, parece, en la casa del obispo Fulco, que lo apoyará permanentemente. Mediados de 1214. Y durante ese tiempo, 1214, enero de 1215, durante ese medio año, Santo Domingo diseña lo que podemos ya denominar los cimientos verdaderos y los directamente apoyos de la orden de predicadores. O sea que a partir de la estancia en Carcasona, Santo Domingo va ya orientado hacia una orden que se llame y sea de predicadores. Va orientado hacia ahí. Ese proyecto lo puede ya materializar en enero de 1215. Esta es una fecha muy importante para la orden de predicadores. En enero de 1215, Santo Domingo, con algún compañero que tenía en Tolosa y dos tolosanos en concreto, uno se llama Pedro Ceilán y el otro Tomás, con ese puñadito de compañeros va a constituir una comunidad. La palabra constituir la utiliza Jordán de Sajonia, que es un buen teólogo y además un buen jurista. Quiere decir fundar. No es solo introducirse a vivir en una casa. No, fundan, instituyen una casa. Y una casa verdaderamente religiosa. Ahí empieza propiamente el cimiento de la orden de predicadores. Los cimientos directos. Lo otro
lo demás ha sido preparación. Todo lo que llevamos reflexionado ha sido preámbulo, pero ahora se instituye algo que va a dar origen a la orden de predicadores. Va hacia ahí, camina directamente hacia ahí, hacia la orden de predicadores. Esa institución se realiza en una casa que aportó, procedente de su herencia, Pedro Ceilán, que será, podemos decir, el primer discípulo de Santo Domingo en la orden de predicadores, propiamente en la orden de predicadores. Pedro Ceilán, que dedicará toda su vida a la extensión de la orden de predicadores y a transmitir las noticias que conservaba tan plenamente en su mente, en su memoria y en su corazón, sobre todo, sobre Santo Domingo. Pedro Ceilán y Fray Tomás son los dos primeros tolosanos que con algún otro comienzan a vivir en las casas que aporta, procedentes de su herencia, Pedro Ceilán, que estaban junto a la muralla de la ciudad en la zona de salida hacia Narbona. Las puertas de las murallas antiguas eran auténticas fortalezas y a esa fortaleza la llamaban pues fortaleza narbonense, castillo narbonense, la puerta que salía en dirección hacia Narbona. Ahí se establecen en esa casa, se constituye una comunidad, en realidad una comunidad formada. Empezaron a llevar vida religiosa. Ahí, en ese momento, hasta entonces no hablemos de Santo Domingo introducido en el estado religioso. Él comienza a profesar estado religioso cuando se reúne con este grupito de discípulos en Tolosa. Comienzan a llevar vida religiosa. Lacónico es Jordán, pero preciso, absolutamente preciso. Y además de llevar vida religiosa, comienzan a bajar los escalones de la humildad. Así lo dice Jordán de Sajonia. Lo dice Jordán de Sajonia porque seguramente lo predicó muchas veces Santo Domingo. Y desde luego se lo predicó y lo reflexionaron en común, en comunidad, todos aquellos hermanos que se van uniendo a él. Santo Domingo era muy lector de muchas obras, claro está, pero especialmente destaca Jordán de Sajonia que desde los tiempos de Osma leía mucho las conferencias de los padres de Juan Casiano y las instituciones de los padres, se entiende, también de Juan Casiano, que era una meditación de lo que se vivía en el monacato oriental, trasladado en los escritos de Juan Casiano, en esas obras, y en esas obras se comparaba a la humildad con una escalera, y los frailes comienzan a bajar escalones. Eso es lo que les propone Santo Domingo, ir hacia abajo, bajar los escalones de la humildad. Si nos acercamos a la obra de Juan Casiano, veremos que el abad Pinufio, que Casiano se lo encuentra allá por Egipto, tuvo una homilía cuando acogió a un candidato a la vida monástica y le decía que la humildad está integrada por escalones bien trabados, todos ellos tendentes a elevar a la perfección de la santidad. Esa escalera, para Casiano, a partir de aquella homilía, la va reflejando, tiene 10 escalones. Y Santo Domingo fue predicando constantemente acerca de estos escalones. Va consolidando a su grupo religioso, que ya son religiosos,
desde enero de 1215 en el ideal de Cristo. Y para encontrarse a Cristo hay que bajar, porque se humilló y bajó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor lo ensalzará. Pero antes descendió no solo en la encarnación, sino en la obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Rapidísimamente, los escalones que Santo Domingo predicaba a sus hermanos, que están consolidando una fundamentación rocosa para por lo menos 800 años, ¿verdad? Y seguramente esperamos de la providencia divina que para muchos otros 800 años mientras dure el mundo, pues los escalones son estos. Primero, pleno control de la voluntad. Él forma, Santo Domingo, al hombre para la libertad propia de los hijos de Dios, no como esclavos bajo el dominio de la ley, sino como hombres libres bajo el dominio de la gracia. Y para lograr eso hay que tener un control de la humanidad, de la voluntad. Otro escalón, transparencia para con quien representa a Dios en la vida religiosa, tanto en lo relativo al obrar como al pensar. Transparencia, dentro del clima de libertad. Guiarse por el parecer de quien representa a Dios, sería el otro escalón. Escuchar sus avisos con gusto y deseo de aprovechar. Otro escalón, que sería el cuarto. Obedecer dócilmente y mantener una paciencia inalterable. Otro escalón, 5. No ofender a nadie, ni afligirse en las circunstancias de la vida. Tampoco entristecerse por ningún agravio. El 6º escalón. No hacer ni proyectar nada que no se ajuste a la norma común o que no esté animado por el ejemplo de los mayores. El 7º escalón, mantenerse alegres en los desprecios y en todas las encomiendas, considerarse indignos y siervos inútiles. Y quedan todavía 2 escalones más. Tenerse por inferior a todos. Esto lo toma de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Y decirlo, eso de inferior a todos, no solo con los labios hacia afuera, sino creérselo de verdad en lo íntimo del corazón. Contener la lengua es otro escalón y no gritar con estrépito. Y finalmente, no ser fácil y pronto para las risas descompasadas. Pues esto es lo que empezaron a bajar aquellos hermanos que se reúnen en Tolosa y que Santo Domingo trata de consolidarlos firmemente en una buena vivencia del Evangelio, fundamentándose bien en la humildad, para poder conseguir la cumbre de todo, de toda la vida moral, que es la caridad. Pero la caridad tiene que estar fundamentada en la humildad. En mayo de 1215 se da un paso adelante y lo da el obispo Fulco. El obispo Fulco, en mayo de 1215, instituye a Domingo y a sus compañeros predicadores por la diócesis de Tolosa. Tengamos esto muy en cuenta. Esos religiosos que están constituidos en una comunidad formada, que llevan vida de auténticos consagrados por los consejos evangélicos, están nombrados desde ese mes de mayo de 1215 predicadores por las tierras de la diócesis de Tolosa. Los nombra el obispo. El documento con que se nombra a estos predicadores es un documento nuevo, de nueva factura. No acudió, sin duda alguna, el obispo a un formulario. Y esto lo resaltamos un poco
porque quiere decir que aquí puso su pluma Santo Domingo, quizás una pluma de águila. Con una pluma de águila escribió, pues, una buena parte, seguramente, de este documento de Fulco de Toulouse. Se habla en este documento de la missio canónica, o sea, del envío. Se habla de la identidad de ese grupo que gira en torno a Domingo desde principios de 1215. Se habla, además de la identidad del quehacer del grupo, se establecen los aspectos económicos, que naturalmente pues son importantes, pero no en modo alguno exigidos ni por Santo Domingo ni por su grupo. Ahí sale al paso el propio obispo. Pues bien, el documento comienza así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea conocido por todos los presentes y futuros que yo, Fulco, por la gracia de Dios, humilde ministro de la sede de Tolosa, para extirpar la herejía, arrojar los vicios, enseñar la regla de fe e imbuir a los hombres en las sanas costumbres, proyectados hacia los herejes, proyectados hacia los católicos, para enseñarles la regla de fe que brota de la revelación, imbuirles en las santas costumbres, es decir, clarificar el camino de retorno hacia Dios, que eso es la moral. Instituimos predicadores en nuestro obispado a Fray Domingo y a sus socios, que se propusieron vivir religiosamente, son religiosos, en pobreza evangélica, trasladarse a pie y predicar la palabra de la verdad del Evangelio. Esta redacción yo diría que es de Santo Domingo. La firma naturalmente Fulco de Toulouse, pero nadie mejor que Santo Domingo conoce la identidad de ese grupito y el quehacer que tiene ese grupito, que el obispo quiere proyectarlo hacia su diócesis, la diócesis de Tolosa. Decíamos que se regula también el aspecto económico, y como el operario es digno de su alimento, y va citando aquí bastante la palabra de Dios, y no puede taparse la boca al buey que trilla, y son 3 citas bíblicas, Deuteronomio, 1 Corintios y 1 a Timoteo, aún más, quien predica el evangelio del evangelio debe vivir, también citas bíblicas. Queremos que cuando se desplacen predicando tengan del obispado el alimento y lo necesario. Desciende a regular en concreto aspectos económicos. La tercera parte de los diezmos, destinados al fondo que llamaban de arreglo de iglesias, fábrica de iglesias, etcétera, edificaciones o reparaciones, restauraciones, la tercera parte de esos diezmos la pasan a este grupo de predicadores. Y lo dice así, con el consentimiento del cabildo o capítulo de la iglesia de San Esteban, que es la catedral, y del clero de la diócesis de Tolosa, asignamos perpetuamente a los predichos predicadores y a los demás que se preparen de igual modo para el mismo oficio de la predicación, animados por el celo del Señor y el amor a la salvación de las almas, la mitad de la tercera parte de los diezmos que están asignados para la fábrica de las iglesias, o sea, la restauración de las iglesias parroquiales. Y eso para el sustento, el vestido de estos predicadores, para sus necesidades de enfermedades, etcétera, y cuando alguna vez desearan descansar, porque estos predicadores alguna vez tendrían que descansar también, como le sucedía al equipo que animaba al padre Coll. Si algo le sobraba al final del año, revertía en las iglesias parroquiales para socorrer a los pobres, en conformidad con cuanto determinara el obispo. Pues bien, ya tenemos constituidos predicadores por la diócesis de Tolosa
a estos que viven en una casa que perteneció a la familia de Pedro Ceilán. Poco tiempo después de esta constitución del grupo como predicadores, se les entrega una casa de acogida. Una casa que a veces ha quedado un poco en la penumbra, pero así fue en verdad. Por entonces el obispo de Tolosa hizo también donación a Domingo de una casa hospital o casa de hospedaje para pobres, peregrinos y enfermos. Estaba junto a la puerta de Arnaldo Bernardo, de Tolosa. Dependía del cabildo de la catedral y de la abadía de San Saturnino, de Saint-Sernin. Se destinaba a señoras convertidas de la herejía y a frailes que atendieran a esa comunidad en lo espiritual y temporal. El documento lo conservamos. Se ha conocido por los presentes y futuros que se entrega a Domingo esa casa de acogida para esas personas. ¿Funcionó esa casa de acogida? Pues indudablemente sí. Sí funcionó porque en 1217, cuando la orden ya estaba confirmada, ya llegaremos a ello mañana, pues se acordó Honorio III, ya no Inocencio III, sino Honorio III, de escribir a toda la ciudad de Tolosa para que con sus limosnas socorrieran aquella casa. Por lo tanto, Domingo ya anima dos comunidades en Tolosa, la de los frailes en la casa de Pedro Ceilán y la de estas hermanas que van a llevar vida religiosa junto a la puerta de Arnaldo Bernardo. Honorio III quiere que sean socorridas porque parece que se encontraban en una pobreza bastante intensa. Si miramos al grupo de Tolosa, Domingo fue preparando a sus hermanos como clérigos que eran, y ciertamente el centro de la vida estaba en la celebración del culto divino, como sacerdotes que eran también. Se cree que allí recibió el hábito Fray Juan de Navarra, ese que testificó que a Domingo le habían hecho también, testificó él entre otros, obispo de Cuserán. Juan de Navarra es una persona que dice que Santo Domingo, de palabra y por escrito, escribía constantemente a los frailes y a las hermanas para que estudiaran de manera infatigable en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea que la Biblia tenía que ser libro de las hermanas y de los frailes, libro constantemente en las manos de los integrantes de la orden de predicadores. Santo Domingo los formó a aquellos hermanos, pues en todo él tenía unos recursos muy intensos. Si profundizamos en la formación que tuvo Santo Domingo, pues, y lo hemos hecho, pues vemos que era una persona pues preparadísima. Además, se había dado cuenta de qué tipo de apóstoles se necesitaban en aquellos tiempos y los quiso formar también en teología. Pero no solo con clases personales de él, sino que un buen día los llevó a todos a la clase de un catedrático inglés que tenía su cátedra en Tolosa. Este catedrático inglés se llamaba Alejandro Stavensby. En aquellos problemas, ya lo hemos dicho, en aquellos tiempos no había problema por cuestión de lenguas porque todo lo hacían en latín, todo lo académico lo hacían en latín. Tenemos un texto que se lo debemos a Humberto de Romans que dice que este profesor estaba preparando las clases muy de mañana y que quedó un poco así traspuesto por el sueño. Y en ese sueñecito que tuvo,
pues vio cómo se acercaban a su clase aquel día así como 7 estrellas. Y bueno, despertó sin darle más importancia a aquel sueño, pero en aquella misma mañana, cuando comenzó la clase, se abrió la puerta y entraron 7 estrellas. Una estrella era Domingo, que la lleva la estrella en la frente siempre, ¿no? Por lo menos en todas las imágenes tenemos a Domingo con su estrella en la frente. Los demás eran 6 hermanos que entonces vivían ya en comunidad en Tolosa. El texto de Humberto de Romans es este. He aquí que Domingo, con 6 compañeros de su mismo hábito, 6 estrellas vestidas de blanco, se acercaron humildemente al mencionado maestro. Le hicieron saber que eran frailes que predicaban el Evangelio de Dios por la región de Tolosa, contra los infieles y a los fieles. Le manifestaron igualmente que iban a frecuentar las clases y deseaban anhelar con ánimo y paciente las lecciones. Dicho maestro tuvo a los mencionados 7 frailes como familiares devotos. Muy bien. Así que quiso formarlos adecuadamente en teología, en aquella cátedra de Alejandro Stavensky. Y a partir de ahí, pues Santo Domingo prepara el viaje para ir a Roma, porque estamos en el año 1215. En la primavera europea de 1215 a los nombran predicadores por las tierras tolosanas. En el mes de junio, el obispo pues les arregla el asunto económico. La formación continúa en todos esos meses, pero al acercarse el mes de octubre de 1215, Santo Domingo acudió con el obispo Fulco al concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán. Y en ese cuarto concilio de Letrán, Santo Domingo se encontrará después de 10 años con Inocencio III. Inocencio III había seguido perfectamente todo el desarrollo de la predicación narbonense. Inocencio III acudió a Santo Domingo y le daría más de un documento, pero uno se conserva. En él pone bajo la protección de San Pedro los bienes que habían dado hasta entonces al monasterio de Prulla. Existe ese documento. Inocencio III aprueba lo que llevaba Santo Domingo entre manos, porque Santo Domingo quería que le aprobara una orden que se llamara y fuera de predicadores, y Santo Domingo en ese concilio pues ve cómo se preocupan de la formación en las diócesis. También se establece que en todas las diócesis nombren predicadores. La experiencia tolosana pasaba a la Iglesia Universal, en realidad. Nombren predicadores en todas las diócesis, en definitiva, predicadores evangélicos, se utiliza este adjetivo también, y ve Santo Domingo cómo ese concilio, pues, quiere que los nuevos grupos religiosos que vayan naciendo en la Iglesia se acojan a una de las reglas antiguas. Y le dice a Domingo, aprobando su orden, Inocencio III aprueba la orden, le dice a Domingo que vuelva a sus hermanos y hermanas y en común elijan una de las antiguas reglas. Para Santo Domingo no fue aquello ninguna contradicción, ningún obstáculo. Reunió, una vez vuelto al sur de Francia y por Pentecostés de 1216, ven cómo las fechas no son muy difíciles de retener, pues los reúne por Pentecostés y eligen la regla de San Agustín, que era un egregio predicador, y ellos querían ser en la Iglesia predicadores humildes del Evangelio. Por entonces es lo que se proponen.
Y quedamos ahí ya para emprender mañana el tema de la confirmación de la orden de predicadores.